Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En una ocasión, cuando estaba dando una instrucción en un grupo pequeño, instrucción bíblica, les hice una pregunta. Y la pregunta fue: cuando alguien comete un pecado, pero no se da cuenta o lo hace sin querer, ¿es culpable? ¿Es responsable? ¿Tú qué dices? Porque las voces empezaron a escuchar y la mayoría decía que no era responsable. Esa es la forma humana de pensar y considerar las cosas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Cuando hay un pecado que se comete dentro de las cosas santas que a Dios le agradan y que se hizo sin querer, sin intención. Pues, bienvenido a Vida en la Verdad. Te saluda el Pastor Márquez y ese es el tema que hoy tocaremos. Vamos a seguir estudiando el libro de Levíticos capítulo 22 y vamos a ir al versículo 14 y leemos: y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Recordemos que aquí Dios está dando instrucciones de quiénes deben de comer las cosas sagradas y quiénes no pueden comer. Mas ahora en el versículo 14 empieza a dar la instrucción con aquel que la come por yerro. La palabra yerro significa por ignorarlo o sin querer o sin intención. Entonces Dios da instrucciones sobre eso, pero no es la primera parte donde Dios habla sobre lo que se hace cuando se hace sin querer o sin intención, o por yerro o por ignorancia. Para entender esto que nosotros estamos leyendo aquí, vamos a mirar qué dijo Dios ya anteriormente, que está también en videos, si tú lo buscas en el canal. Pero si tú te regresas en el mismo libro de Levíticos y te vas al capítulo 5, hablando de los pecados del yerro que ocupa el tema, los primeros capítulos del libro de Levítico, dice en el capítulo 5, versículo 17, finalmente, dice el Señor, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, o no sabía, es culpable y llevará su pecado. Escuchen eso, es culpable y llevará su pecado. Si lo hace aún no sabiendo, es culpable, pero llevará su pecado. Y el versículo 18 dice: traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Nótese que había un sacrificio y se cubría la culpabilidad de la persona. Por lo cual nosotros entendemos que no hay una condenación a la muerte, pero sí hay una responsabilidad de culpa. ¿Y por qué? Bueno, ahorita lo vamos a mirar, porque vamos a volver al capítulo 22 de Levíticos, ya sabiendo que Dios ya ha hablado
con anterioridad que aquella persona que cometiere algún pecado, aún sin saberlo, aún ignorándolo, aún por yerro, era culpable y necesitaba hacer un sacrificio para que fuera cubierto su pecado, o llevarlo al sacerdote para que lo hiciera. Sabemos que el sacrificio es tipo de Cristo, y Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Hemos visto y leído durante todos lo que hemos estudiado hasta aquí, que los sacrificios son tipo de Cristo. Entonces, ¿Cristo murió por los pecados de yerro? Sí. También por los pecados culpables, de cuando uno sabe, cuando uno es culpable a sabiendas. Entonces, también muere por aquellos que no lo hacen sin intención. Pero esperemos un momento y miremos de que Dios dice algunas instrucciones que nos ayudan mucho para el Nuevo Testamento y para la vida que nosotros vivimos en la actualidad. Entonces volvemos al capítulo 22 y ya entendemos entonces por lo establecido que sí es responsable y es culpable. Ahora, dice el versículo 15, Levíticos 22:15, no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Versículo 16, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que las santifico. Eso fue lo que dijo Dios. Entonces, la santidad de Jehová siempre es santo. Él no puede, no debe, no quiere, no tiene relación con el pecado. Nada puede introducirse a su presencia que sea pecado, sea por culpa de conocimiento hecho del asunto, o sea por yerro. ¿Por qué? Porque aunque sean las cosas por yerro, aunque no son de condenación, traen daños. Entonces, nosotros sabemos que si alguien que ignora alguna cosa, por ejemplo, un niño toca alguna cosa y le causa daño, el niño no es condenado, pero le causa daño. ¿Por qué? Porque hubo una imprudencia. Aquí la responsabilidad de que alguien comió por yerro es porque hubo una negligencia. Entonces hay una responsabilidad. Y lo que ocurre, hay cierta responsabilidad, hay culpa, porque aunque es por yerro, hay daños. La santidad de Dios no va a cambiar porque yo sepa o no sepa, porque tenga conocimiento o no tenga conocimiento. La santidad de Dios es y siempre será. Entonces, aquí nos enseña que se debe de tener cuidado, porque dice que el que tal haga debe de agregar. Observen, leemos una vez más en el versículo 14, bien nos dice que no debe de hacerlo, y si ocurre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pero también en el 15 dice que no debe de hacerlo nadie. ¿Por qué? Porque va a haber una circunstancia que va a ocurrir, porque el daño que va a ocurrir, aunque se hizo sin querer, se está teniendo el pecado a la disposición de tocar lo sagrado y puede causar daños de muerte hacia las personas. Entonces Dios les dice qué hacer, y en lo que dice que hay que hacer, permíteme leerle con detenimiento para entender. Dice el 16, pues les harías llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que santifico. Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer cuando alguien come por yerro? Dice
el versículo 14, si alguien come por hierro, en la segunda parte dice, añadirá, porque hay que regresarlo a ella una quinta parte y le dará al sacerdote con la cosa sagrada. Dicho de otra manera, lo que Dios dice, ok, aquí no lo hizo queriendo, no hay una condenación, pero sí hay una responsabilidad porque hubo una negligencia, hubo una circunstancia que se dio. Entonces Dios le dice, pues lo que se comió a tal persona debe de devolverlo y también la quinta parte más. Vamos a decir, si alguien se comiera una porción, un ejemplo nada más, que cueste $20 o 20 pesos si estás en otro país, pues deberá devolver la porción más la quinta parte, lo cual sería, la quinta parte serían 4 pesos o $4 más. Eso viene a ser más que el diezmo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que aquello nunca se olvide. Y normalmente cuando a ti o a mí nos ocurre algo y a nosotros nos pasa algo y sucede algo y tenemos que hacer algo para poder resolver el asunto, normalmente no lo olvidamos. Entonces el propósito de Dios es, si hacen esto por ignorancia, por yerro, por falta de conocimiento, pues si alguien lo come que no debe de comerlo, debe de agregar la quinta parte con el propósito de que la próxima ocasión sean precavidos y no lo coma. Dicho de otra manera, que aprenda. Ese es el propósito. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo podríamos aplicarlo en el Nuevo Testamento esto que dice? Muy sencillo. En la actualidad, en los púlpitos, en los altares, muchos participamos. Y siendo honestos, algunos de nosotros no estamos preparados para tal cosa. No sé cómo se fueron dando las cosas, que ahora hay una gran apertura para tantas personas. Pero bueno, la misma Biblia nos enseña que no nos hagamos maestros muchos entre vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Entonces, en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, lo que nosotros vivimos y lo que Dios nos dice es muy semejante. Tenemos que tener precaución, ser precavidos y ser diligentes con las cosas. ¿Por qué? Porque ocurre que dentro de las circunstancias que Dios enseña, aleluya, a Timoteo a través de Pablo instruye y le dice, estos son los requisitos para aquellos que van a participar de las cosas sagradas, porque si no se hace así va a haber muchos errores y algunas de esas personas no saben ni lo que están haciendo, y sí hay responsabilidad aunque no sepan. Entonces, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, en el versículo 6, le dice que no se debe poner, dice, no un neófito. No una persona que sea nueva, una persona que no sepa. Es una persona que no debe de participar de las cosas sagradas a un nivel ministerial. ¿Qué es lo que se está tratando de las cosas sagradas en el Antiguo Testamento con relación a las ofrendas sagradas que comían los sacerdotes? No un neófito. ¿Por qué? Porque él no sabe, no entiende. Si le exponemos o por falta de diligencia toma lugares que no corresponden y que ocurre en muchísimas iglesias y que nos hemos equivocado y necesitamos corregirnos y ser mejores que eso, dice, ¿qué es lo que ocurre? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque un neófito puede equivocarse. ¿Pero por qué dice este texto eso? Bueno, dirás tú, ¿quién no se equivoca? Y tienes razón, todos nos equivocamos. Pero los errores, allá en el Antiguo Testamento dice que ponga la quinta parte para que nunca lo olvide y que aprendamos. Acá, en la gracia donde Cristo ya murió por los pecados, por ignorancia,
no significa que podemos seguir practicando el pecado nomás porque lo ignoramos o siendo negligentes ignorándolo. Lo que significa, porque ¿cómo llegó de ser neófito a ser una persona vanagloriosa y cayendo en condenación? Bueno, si una persona hace algún error ministerial porque no sabe, pues hubo una negligencia. Entonces el error cometido se debe de tratar y de enseñar al respecto, decir y hablar del error que se cometió. La persona que lo cometió debe tener la necesidad y el deber de corregirse para que aprenda y así que vaya creciendo. Si debe de esperar tiempo para que aprenda, debe de hacerlo de tal manera que ya no cometa otros errores por ignorancia. Nosotros abrazamos la ignorancia y decimos, bueno, lo hizo porque no sabe. Está bien. No está bien. Desafortunadamente no está bien. Entonces el que comete el error cuando sea corregido debe de aceptarlo y enmendarlo, esperándose, aprendiendo, lo que sea necesario, de tal manera que su vida vaya preparándose para presentarse y hacer las cosas bien. Pero ¿cómo se puede llegar hasta ser vanidoso y caer en condenación del diablo? Porque si ya sabe ahora que lo que hizo fue un error y no le importa y lo sigue haciendo, entonces ya es por orgullo, por vanidad, y entra en un grave problema. Y entonces hay mucha gente que practica muchas cosas pensando que ellos hacen bien, pero no hacen bien. Y aunque lo hacen sin sabiendo, son responsables delante de Dios. Y si alguien les enseña y les dice y no se corrigen conforme a la palabra, entran en una situación de condenación. Escuchemos eso porque hay soberbia. Entonces, dice el versículo 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Porque si son así, no pueden guardar el testimonio. Entonces, amados hermanos, aquello antiguo es muy bien aplicable a lo ahora, porque los pecados por ignorancia, por yerro, también traen responsabilidad. Causan muerte algunos de ellos, cuando no se tiene la precaución de aprender y de abandonar el error cometido y crecer en obediencia delante de nuestro Dios. Recordando por último, Saúl, el primer rey de Israel, fue quitado porque cometió un error y aún consideró que él había hecho mejor. Cuando fue corregido, se justificó y volvió a hacer algo aún peor. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado. Y si una persona no puede participar, que no participe. ¿Para qué exponerla a una responsabilidad y culpabilidad que no necesita? Considera lo que dice la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigamos estudiando la bendita palabra de Dios para edificación de nuestra vida. Bendiciones para ti y toda tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.